Y lo hemos llamado los dos huertos. Por eso me pareció impactante cuando Carolina compartió del jardín, compartió del Edén. Para quienes de los que estamos aquí, la palabra es infalible. No me digan amén. ¿Para quién de los que estamos aquí la palabra es infalible? Levanten la mano. ¿Para quiénes la palabra es Dios mismo? Ok. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué lo pregunto? Porque muchas veces algunos aspectos de la palabra como que nos encajan, algunos otros no. Algunas cosas las consideramos pertinentes para lo que estamos viviendo, otros aparte de la palabra no. Pero si yo considero que la palabra es infalible, si yo creo que la palabra es el mismo corazón de Dios manifestado allí, si yo creo que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, si yo creo que la palabra ha sido inspirada por Dios, ¿cuál palabra? Toda la palabra. Toda la palabra. Yo les he dicho, hay un movimiento, hay tantos movimientos que se levantan a quitarle la validez, a quitarle la totalidad a la palabra. La palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Algunos se levantan con teorías, pero eso lo escogió fue el hombre en el concilio creo que fue en el concilio de Nicea. Que no, el hombre fue el que escogió. ¿Por qué? ¿Y por qué hay unos evangelios que fueron encontrados sin no estar en la palabra, quitándole la validez a la palabra? Y vale la pena que nosotros entendamos un principio de la palabra. Que la palabra desde Génesis 1, y aquí me corché, perdónenme. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21, da el mismo mensaje. Tenlo claro. La palabra desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21 habla el mismo mensaje. Si tú te pones a estudiar los diferentes libros que han salido, algunos los deuterocanónicos, que lo único que hacen es reafirmar lo que está en la palabra, pero algunos otros pierden el espíritu del mensaje de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya no es válido para este tiempo, algunos dicen que ahora todo viene con la nueva revelación que viene en Cristo Jesús, su gracia por el Espíritu Santo. Están diciendo que entonces todo lo que el Señor mostró desde el comienzo es inválido, y no es así. Cuando tú conoces, has leído el Nuevo Testamento y vas al Antiguo Testamento, empiezas a mirar que todo lo que el Señor mostró, todo lo que el Señor era una sombra. Hebreos lo explica. No tengo muy claro en qué capítulo de Hebreos 4 o 5 creo que es, donde habla del tabernáculo que está en el cielo. Allí Hebreos saca a la luz lo que el Señor nos enseñó a través del tabernáculo de Moisés, que Dios mismo fue el que le dijo a Moisés qué debe hacer. Y para nosotros de pronto, según el concepto que tengamos de la palabra, o según lo que consideremos de la palabra, el tabernáculo era una tienda en el desierto. La serpiente de bronce, eso fue un evento que sucedió allí. Tan bonito el jardín. No, esta era la realidad. Y cuando viene Cristo Jesús, lo que Dios quiere restaurar es nuevamente la realidad de lo que Él anhela desde el comienzo. ¿Por qué será que el final se muestra como el comienzo? ¿Ustedes no se han preguntado? ¿Por qué el final en Apocalipsis es como si fuera el comienzo? Porque es una sola la palabra. Y aquí estamos entonces
los dos huertos. Génesis 2:8. Me impacta mucho la acción que se manifiesta allí en Génesis 2:8. En Génesis 2:8 dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, ¿qué? Mira tú siempre estas dos opciones. Dios le dijo al pueblo de Israel: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Cuando Jesús habló de la puerta estrecha y de la puerta ancha, habla esto de lo mismo. Hay una, si lo podemos, no quisiera usar esta palabra, pero el Señor, porque por lo que ha puesto en nosotros libre albedrío, porque el Señor no quiere que nosotros seamos robots, que sencillamente nos tocó honrarlo a Él. El Señor nos dio la oportunidad, la decisión y la voluntad para que libremente pudiéramos decidir ¿qué? Amarlo, amarlo, amarlo. Entonces por eso el Señor pone estas dos opciones. Una opción hacia dónde nos lleva, hacia la vida. La otra opción hacia dónde nos lleva, hacia la muerte. Hay un árbol que nos lleva hacia dónde, hacia la vida. Hay un árbol que nos lleva hacia la muerte. Hay una puerta que nos lleva hacia dónde, hacia la vida. Hay una puerta que nos lleva hacia la muerte. Y como muchas veces lo hemos hablado, el peligro de estar jugando con las dos puertas, el peligro de estar comiendo de los dos árboles, el peligro de que para algunas cosas anhelemos la vida, pero a veces nos llama la atención la muerte. El peligro de estar jugando con dos gobiernos, porque esto también habla de gobierno, que es el próximo tema que daremos en esto, porque habla del árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Plantar, cuando dice allí Génesis 2:8, y plantó el Señor Dios un huerto en el oriente, plantar allí en el original significa labrar, plantar, pero también habla de afirmar. Es una fuente de siembra allí. Plantar, sembrar, afirmar, labrar. Y en un comentario, no me acuerdo si es el comentario de William Berkeley, me gustó mucho escuchar o ver esto en ese comentario que se los quiero compartir a ustedes. Dice: el lugar fijado para que Adán habitara no era un palacio, que es lo que nosotros buscamos aquí. ¿Qué buscamos nosotros? A usted le dicen: le tengo una casa, y le dicen: le tengo un huerto. ¿Usted qué escoge? ¿Y Dios qué dio? Un huerto. El lugar fijado para que Adán habitara no era un palacio, sino un huerto. Mientras mejor, ¿cuál era la enseñanza del huerto en vez de un palacio? Mientras mejor podamos arreglarnos nosotros y vivir la vida con cosas sencillas, y menos busquemos las cosas que complacen el orgullo, más cerca estaremos de la inocencia. Me encantó lo que decía este autor. Entre más aprendamos a arreglarnos con cosas sencillas y menos con cosas que complacen al orgullo, estaremos más cerca de la inocencia. La naturaleza se contenta con un poco, y aquello que es más natural. Me sorprendió que estábamos en una reunión allí con Elenita en su oficina, cuando empezamos a escuchar un golpeteo ahí en el vidrio, un picoteo, y era un copetón. No le estaba pidiendo un filet mignon. El copetón no le estaba pidiendo un arroz a la marinera. El copetón no le estaba pidiendo un sushi, no.
El copetón le estaba pidiendo comida. ¿Y cuál era la comida que Lenita le daba? Arroz, alpiste. Sencillo. Porque la naturaleza encuentra gratitud en la sencillez. La naturaleza encuentra gratitud en la sencillez. Pero en cambio el orgullo, la codicia, la avaricia, la lujuria, lo desea todo y se contenta con nada. Por eso hablamos de dos huertos. Hay un lado donde se contenta con lo sencillo, se alegra de lo sencillo. Hay un lado donde se alegra de lo necesario. Pero hay otro lado que lo desea todo. Y como lo desea todo, nunca está satisfecho. Se contenta con nada. Ningún placer puede satisfacer el alma sino aquello que Dios mismo ha provisto y ha señalado para ello. Tú te quieres sentir pleno, tú te quieres sentir completamente satisfecho, busca lo que Dios preparó para ti. Por eso en el versículo 9, cuando puso al hombre que había formado, allí en el Génesis 2:9, ¿qué dice? El Señor Dios hizo brotar de la tierra, ¿qué? Todo árbol, punto. No le interesó el hombre, solo hizo sembrar, solo hizo crecer el árbol. ¿Sí? ¿Es cierto? No. Le interesó al hombre. Por eso es que dice que hizo brotar de la tierra todo árbol. O sea que el hombre se deleitara. El hombre se deleitara. Yo un día les dije que me venía rondando una palabra que quiero preparar, todavía no me he puesto a sentarme, que se llama sobreestimulados. Porque esta sociedad y esta generación, las generaciones que nos estamos viviendo a esta época, nos hemos acostumbrado a estar sobreestimulados. Si apagáramos las luces, llegáramos a este lugar, no hubiera ningún instrumento, solo venimos aquí a adorar al Señor sin nada. Nos hace falta algo. Las luces, la estridencia, el sonido, falta la orquesta. Ahora uno mira las producciones en las plataformas. Antes uno estaba contento con la señal que llegaba de una antenita de tierra. Ahora si no es 4K, y ahora ya no hay 4K, ahora hay 8K, colores más vivos. Ahora advierten en las películas, que nos gusta ver con Carolina, porque nos gusta ver películas. Advierte ahora que habrá secuencia de luces estridentes y todo esto, porque sí saben que eso está afectando a algunos, porque estamos sobreestimulados. Ya no nos contentamos con arroz y papa, no, ahora tiene que ir sazonado con algo de pimienta, cúrcuma, perejil, tiene que ir sazonado, si no, en la carne ya no puede ser un pedazo de carne allí, sino ahora tiene que llevar la salsa. Estamos sobreestimulados. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Entonces por eso es que Edén significa deleite. Edén significa placer. Y aquí es donde podemos comprender por qué el enemigo, por qué el diablo ha querido pervertir el placer y ha querido pervertir el deleite. ¿Saben que el placer y el deleite nacieron en Dios? Cuando hablamos de placer como que no nos cabe en la cabeza, pero el placer y el deleite nacieron en Dios. Allí Edén significa eso. ¿Qué tenía el Edén? Tenía todas las comodidades deseables sin ninguna desventaja, como nunca jamás haya sido otra casa, otro palacio, otro huerto en la tierra. Nada. Algunos en sus casas tienen ahora son 4 nevecones llenos de mercado. Ahora ya las casas vienen es con cuarto de alacena.
Ya hay casas que vienen con su cuarto de alacena y eso pleno. ¿Saben que eso no es comparable a la plenitud y no es comparable a todo lo que se encontraba en el Edén? Ni siquiera Salomón, con su riqueza y con todo lo que tuvo, fue comparable a lo que había en el Edén. Estaba adornado con todo árbol agradable a la vista y enriquecido con todo árbol que diera fruto agradable al paladar y bueno para comer. Yo no sé si en algún momento ustedes les pasa, a mí me sucede que cuando yo voy a un lugar, sea una finca que nos invitan, sea a un lugar o de pronto a un centro vacacional en tierra caliente, y uno encuentra los árboles con sus frutos, encuentra que naranjas, un árbol de durazno, uno se deleita en eso. Me impactó una vez que estuvimos en Armenia en un congreso y me dio por sentarme en un árbol grande y me senté ahí. Cuando, no sé, me inquieté y lo vi tan grande y empecé a voltear y era un árbol de aguacate con los aguacates colgando del árbol. Que lo único que uno podría hacer es ¿qué era lo único que hacía Adán? Tomarlo. Ahora vamos buscando esquina por esquina a ver el aguacate, si está maduro, si no, este todavía está blanco. Adán solo estiraba la mano y tomaba. Se deleitaba en eso. Y uno cuando encuentra eso se deleita. Cuando uno va a un huerto, tienen un huerto y el huerto, allí se ven las acelgas, se ven las lechugas. Cuando estuve, un día estuve quedándome allí en la escuela de misiones en Cali. Y quitaron una baldosa del piso del patio, allí de afuera del antejardín, quitaron una baldosa y pusieron allí tierra e hicieron crecer una enredadera de maracuyá. Y la llevaron así y solo tenían que hacer era y sacar y coger. Ese era el Edén. Ese era el Edén, todo bueno para comer. Él deseaba no solo el provecho de Adán, no solo le puso ahí, bueno, aunque yo creo que en el Edén no hubo auyama, pero le puso todo a Adán allí. Y él no solo era que Adán aprendiera a comer y a tener los diferentes sabores. Él quiso que Adán se deleitara, tuviera placer con ese lugar que Dios le dio. Quiero que esto nos quepa en la cabeza. El anhelo de Dios era que Adán tuviera placer allí con lo que veía en sus ojos, que todo lo había hecho Dios. Todo lo había hecho Dios. Porque ¿saben en dónde hay placer? Hay una pregunta que se hace en un examen del curso de la realidad de nuestra redención en Cristo. Y la pregunta es la siguiente. Se las voy a responder hoy, porque el año entrante, cuando venga el curso y venga el examen, ya ustedes sepan qué responder. ¿Adán era santo o inocente? Piensen, no se arrebaten a dos por dos. No, piensen. No se arrebaten a responder. ¿Adán era santo o inocente? No respondan, piensen. ¿Santo o inocente? Pues sí, porque dejó de existir. Era. No. ¿Adán era santo o inocente? Levanten la mano los que creen que era santo. Levanten la mano los que creen que era inocente. Ok. ¿Saben dónde hay placer? ¿Saben dónde hay verdadero placer? En la inocencia. ¿Por qué Adán era inocente? Porque Adán no había conocido todavía el pecado. Era inocente, inocente. No. Santo es cuando es apartado de, y Adán ya había sido apartado del pecado, el pecado todavía no se había manifestado. Santo es cuando yo aparto algo para, y Adán no había sido apartado porque todavía el pecado no se había manifestado.
Adán era inocente. Y en la inocencia, Adán disfrutaba de todo. Por eso es que el enemigo quería pervertir esa realidad del Edén. Por eso es que el enemigo busca pervertir la inocencia del Edén. El Edén era inocente. En el Edén no había maldad. En el Edén no había nada, no había deseo, no había codicia, no había lujuria, no había avaricia. Por eso Adán veía una naranja y ¡wow! Para Adán esa naranja era un caviar. En la lujuria y en la avaricia no hay como el caviar. Y se desecha lo inocente. Mejor aún, hay verdadero placer en la inocencia. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 6 de Mateo? Busquen qué. Busquen primero qué. Llevándonos nuevamente a ese momento, queriéndonos llevar a ese momento. Génesis 2:10. Y del Edén salía un río para regar el huerto. O sea que Adán no tenía que ir y mirar a ver dónde habría un canal y llevar agua para tal lado. Adán no tenía que hacer nada. Dios mismo le dio a aquel lugar todo lo necesario para vivir. Dios mismo. Y del Edén salía un rigo. Uy. No, me traicionó el subconsciente. Es que en el Edén salió un rigo. Estoy encantado con esa novela. Me parece que es un lenguaje un poco soez para la hora, pero estoy encantado de esa novela. Se los confieso. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero, Pisón. Esto tiene toda una simbología también. Aquí hay todo, no quiero quedarme allí. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Miren lo que había allí. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que recorre el oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y cuidara. ¿Qué era lo único que tenía que hacer el hombre? Labrarlo y cuidarlo. Labrarlo y cuidarlo. ¿Qué significa esto? Pues labrar es una labor. Hay un trabajo allí. Por eso es que no es cierto lo que dice el negrito del Batey, que Dios hizo el trabajo como castigo. No, el trabajo nació en Dios. El trabajo nació en Dios. Y ese podría ser otro tema. Si vemos el trabajo desde lo que la palabra dice, el trabajo nació en Dios no para sustentar al hombre, porque el hombre, ¿qué era lo único que tenía que hacer? Y tomar. El trabajo nació en Dios para que el hombre guardara lo que Dios le había dado. El trabajo, la función del trabajo no es para sustentarme. Y ustedes podrán decir, pero Henry, ¿cómo? Allí se los dejo en su corazón. Pregúntenle al Señor. Trabajar, ¿qué significa trabajar allí? Labrar, cuidar, trabajar, servir, cultivar, arar, ejercer. O sea que en el trabajo se ejerce dominio. En el trabajo se honra, porque también significa honrar, ministrar. O sea que con el trabajo yo ministro al Señor. ¿Saben qué es otro que me impactó muchísimo? Otro significado de ese labrar allí, que está en labrar, lo dice la Reina Valera,
¿Saben cuál fue el significado que más me gustó de ese labrar? Adorar. Adorar. O sea que con el trabajo yo le doy honra a Dios. Cercar, porque habló de que lo cuidara, ¿cierto? Es guardar, es proteger, es conservar, es advertir, es custodiar, es esperar, es mantener, es observar. El que cuida es una persona llena de completa paciencia. Para cuidar algo, para mantenerlo algo, uno lo cuida, uno no, la tierra no da todo de una manera muy veloz. Ustedes siembran una tierra y en cuánto se demora la semilla para ver el fruto. Se demora un tiempo, pero mientras la semilla da el fruto, ¿qué hacemos con la tierra? La cuidamos, la guardamos, la mantenemos. Si vienen algunas maleza y toda esta, la quitamos. Si vienen animales indeseables que nos pueden dañar la cosecha, lo quitamos, porque estamos seguros que en algún momento dará su fruto, diferente a este tiempo, que este tiempo nos lleva a nosotros a que si no lo obtenemos ya, nos llena de desesperación. Es completamente diferente lo que vemos en el Edén. Y ahora digo, cuando lo vemos en el Edén, no es que se haya perdido allí, no es que quedó allí, no es que se olvidó, no, eso, el pasado fue mejor, ya no podemos volver allá, no. Porque si nosotros miramos lo que dice la palabra en Jesús, nuevamente el Señor nos quiere llevar a ese lugar, a que disfrutemos y a que tengamos deleite de ese lugar. Por eso era que Jesús decía, no se afanen. Adán vivía en afán. Adán vivía preocupado. No. Adán vivía seguro, vivía tranquilo, porque lo que sus ojos veían era todo lo que Dios le había dado. Era esa la seguridad de Adán. Ahora, ¿qué era lo que tenía que hacer el hombre? ¿Qué es lo que hace? Que ahora el hombre, por no querer cuidar la tierra, ahora ¿qué es lo que arma y pone en las cosechas? Espantapájaros. Y a veces el hombre parece más un espantapájaros que el hombre que Dios puso en la tierra. ¿Y qué es un espantapájaros? Hay un quieto ahí, le ponen la cara de cualquiera y creen que ya llegan las aves y los usan para mirar desde ahí cómo va creciendo la cosecha. El hombre tiene que ser un centinela, el hombre tiene que ser un guardián, el hombre tiene que ser un vigilante de la tierra que Dios le dio. Y mirémonos a nosotros frente a la tierra que Dios nos dio aquí. ¿Somos centinelas? ¿Somos guardianes? ¿Somos vigilantes de lo que Dios hizo, de lo que Dios nos dio? Parafraseando todo este aspecto, Dios hace en el Edén, que es un lugar de delicia y un lugar de deleite, Dios hace un huerto. Un huerto, un lugar para que el hombre sembrara, labrara y cultivara en medio de su deleite. Allí es donde Dios nos quiere. Allí el Edén tenía 2 árboles exclusivos. En el medio del Edén, en el medio del huerto, declara el Salmo, el Génesis 2:9, en medio del huerto estaba el árbol de la vida. ¿Qué era lo único que el hombre debía hacer? Lo único que el hombre debía hacer era ir a ese árbol, comer de este y vivir. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hay aquí alguno, ¿cómo se llaman los que estudian las ciencias de la tierra? No. Un botánico. ¿Cuántas especies de árboles hay en la tierra? Un jurgo. ¿Cuántas especies de árboles hay en la tierra? No saquen celulares, no empiecen a buscarlos, sino se me distraen. Muchísimas, dirían Lelutier. Muchísimos. Miles. 10 miles.
cien miles, millones, millares. Y el Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea que podía comer de millones o millares de árboles del huerto. Solo le dijo que de uno no. Ahora podemos entender un poco el corazón del hombre sin Dios. Porque el hombre sin Dios lo quiere todo. A mí no me sirve millares, porque no lo tengo todo si no como el único que falta. Ese es el corazón del hombre. Bueno, hermano, el hombre siempre mira la provisión. La provisión que tenemos es lo que necesitamos, pero no, como el otro tiene más, yo añoro más. Ese es el hombre sin Dios. Ese es el hombre sin Dios. Millones de árboles habían allí en el huerto. El huerto podía comer de todos y del árbol de la vida. Y del árbol de la vida. Pero también allí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y con esto voy a cerrar. Continúo de hoy en ocho. Y estaba allí el árbol de la ciencia del bien y del mal, que me gustó mucho, y quiero que lo voy a dejar como masticado un poquitico. Cómo este comentario define el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice: estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, llamado así porque había una revelación positiva de la voluntad de Dios acerca de este árbol. Uno podría decir: ¿ese árbol tenía algo positivo? Si Dios le dijo al hombre que no lo comiera. Bueno, mírenlo esto. Había una revelación positiva de la voluntad de Dios acerca de este árbol. De manera que por él, que por Dios, el hombre podía llegar a conocer el bien y el mal. ¿Qué era lo bueno? ¿Qué era lo positivo de la voluntad de Dios acerca de este árbol? ¿Qué era lo bueno? Bueno, lo bueno de este árbol en la voluntad de Dios para el hombre, lo bueno era no comerlo. Lo bueno era no comerlo. ¿Qué era lo malo? Que lo comiera. Lo bueno era que no comiera. Dios le dijo al hombre: puedes comer de todo, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Esa era la buena voluntad de Dios para el hombre, que no comiera este árbol. Lo malo era comerlo. Y estos dos árboles Dios los puso allí delante de Adán. Allí puso la vida y allí puso la muerte. Allí puso la bendición y allí puso la maldición. Y si nosotros miramos nuestra realidad en estos tiempos, siempre estamos, por lo que hemos comido del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, siempre estamos dudando de qué árbol comer en algunos momentos. ¿Y cuántas veces perdimos el deleite? ¿Cuántas veces por dejarnos llevar por nuestro propio corazón perdimos el placer? ¿Cuántas veces por dejarnos llevar por nuestra propia codicia perdimos el contentamiento y la alegría? Y Dios quiere que volvamos al árbol. Puede que de pronto el árbol era bueno ante los ojos del hombre, donde estaba todo lo necesario, donde el hombre lo encontraba todo. Si hacía a un lado, perdóname como lo voy a decir, no podría decirlo así, ese bendito árbol de la ciencia del bien y del mal, porque igual Dios lo hizo. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Un día sí dije que era un maldito árbol y hoy me retracto de eso. Dios lo hizo. Dios lo hizo para que no comiéramos de él. Y podemos comprobar en nuestra propia vida si hemos perdido el deleite. Y podemos comprobar en nuestra propia vida
si hemos perdido el placer, contentamiento, la gratitud, si anhelamos más. Yo no digo que no tengamos sueños, no tengamos visiones, no tengamos propósitos, pero ten cuidado si los sueños, las visiones, los propósitos alimentan es tu corazón. Siempre les digo a los del equipo de alabanza, tengamos cuidado, porque aquí no está el deleite. Tomar un instrumento y estar aquí no es el deleite. Cantar delante de multitudes no es el deleite. El deleite fue lo que disfrutó David allí detrás de las majadas de las ovejas, él y su Dios. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Quién más estaba? ¿Quién era el espectador de Adán? Cuando Adán buscaba a Dios, ¿cuál era su espectador? Dios. Cuando Adán oraba, había otro dándole: bravo, lo haces bien, alabío, alabao, alabim, bombao. Como pastor, como Henry no hay. Hurra, con otro, no tengo otro. No. Adán estaba deleitándose en todo lo que Dios hizo, y solo le interesaba su espectador, que era Dios. Su espectador, que era Dios. Por eso es que en algún momento declaramos: cantaré como si solo tú me oyeras, danzaré como si solo tú me vieras. Ese es nuestro verdadero deleite. El hombre no necesitaba familia, el hombre no necesitaba a la mujer. En ese momento la necesitaba. Él vio la necesidad de una mujer. ¿El hombre vio la necesidad de una mujer? No. El hombre lo tenía todo. Todo. ¿Sabes que aquí es donde yo entiendo las palabras de Pablo? Cuando decía: he aprendido a vivir, en Filipenses 4, 11, 12 y 13. He aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. He aprendido a tener contentamiento con el estómago vacío o con el estómago lleno. Todo lo puedo en Cristo. Hay un lugar al que Dios nos quiere llevar nuevamente. Ese lugar no es la comunidad cristiana de fe. Hay un lugar en donde Dios quiere que nos deleitemos, y ese lugar no es este edificio. Ese lugar es ese jardín que ahora el Señor sembró en tu corazón. No sé si lo sabías, pero tú eres una esmeralda, porque en el centro de esa piedra preciosa hay un jardín que solo Jesús volvió a plantar en tu corazón, donde encontramos verdadero deleite. Solo allí, solo allí. Debemos hacer las cosas que tenemos que hacer, sí, pero no porque las necesitemos. El mundo nos va a llevar a una presión impresionante. El mundo nos va a presionar a que necesitamos siempre algo más. Lo decíamos hace unos domingos. Antes era un bachillerato. Antes era un bachillerato. Antes era una carrera. Ahora no eres nadie para el mundo si no tienes maestría, si no tienes... Ahora no eres nadie si no hablas inglés. ¿Perdón? Yo no estoy estudiando inglés para ser alguien. Yo estoy estudiando inglés porque quiero tener otras herramientas, pero no me define si no lo tengo, porque en Cristo todo lo tengo. Y le doy gracias al Señor por lo que tengo, poco o mucho. Poco o mucho. ¿Me hace falta algo? No. En el Señor lo tengo todo. Me ha bendecido con una familia que no merecía. Me bendijo con unos padres que no merecía. De pronto tú puedes creer que tus padres no los merecías, pero vinieron de Dios. Vinieron de Él.
De pronto yo no merecía tener esos papás que se pelaron el lomo, que la lucharon y la pelearon para dejar algo en nosotros, dejándonos una bendición. Y yo la merecía, no la merecía. No merecía la familia que tenía, que tengo. No merezco a Carolina, una mujer increíble, increíble. ¿La merezco? No. No merezco a Samuel y a Daniel, unos hijos increíbles. Los veo juiciosos, más juiciosos que el papá. Entregados a lo suyo, con sueños, con anhelos. ¿Los merezco? No. Merezco que el Señor los haya guardado, merezco que el Señor haya guardado sus corazones y que tengan muy claro en el Señor que yo sé que ellos tienen ahí en su corazón a quién deben agradar. ¿Lo merezco? No. Y no hablemos de la suegra, dejémosla ahí a un ladito. Yo merecía ser pastor. No, porque es que no puedo conseguir otra. Ya, la que me tocó, me tocó. Y he aprendido a tener contentamiento en todo. ¿Merezco ser pastor? No. ¿Merecía este lugar? No. Saben, yo la tengo muy clara. Lo digo con humildad. Yo tengo muy claro que soy lo que soy porque a Dios le plació, por su gracia, no porque lo merezca, no porque sea más que otros. Porque cuando yo veo lo que el Señor ha hecho con nosotros y nos permite guiarlos a ustedes, y que ustedes de pronto nos enseñan más que nosotros, y soy honesto, ustedes nos enseñan más que nosotros en muchas cosas. Solo puedo decir, Señor, gracias. Ha sido tu gracia y tu bendición. Dime qué hago. Dime qué hago. El Señor quiere que vuelvas a ese lugar. El Señor quiere que vuelvas a ese lugar. Que si has perdido el deleite, recuerda que hay un lugar donde lo vas a encontrar. Si has perdido el placer, recuerda que hay un lugar donde lo vuelves a encontrar. Si has perdido la paz, hay un lugar donde lo vuelves a encontrar. Y no es el mundo. Y no es lo que ofrece el mundo. No es lo que te puede ofrecer la sociedad. No está allí. Si lo sigues buscando allí, te vas a frustrar. Pero sabes que es un buen momento para darle gracias a Dios. Te falta algo. Te falta algo. Si tú miras alrededor, el Señor te está dando todo, lo necesario de pronto. Pero es que en lo necesario es donde aprendemos la humildad. No me des tanto, decía el salmista. No me des tanto que me olvide de ti, ni poco que reniegue de ti. Lo necesario, porque en Él lo es todo. Le damos gracias al Señor. Sí, dale gracias, dale gracias. Ora, cierra tus ojos y dile, Señor, gracias. Dale gracias a Él. En Él eres completo. En Él eres pleno. No necesitas de nadie ni de nada más. Solo míralo a Él. Encuéntrate con Él. Dale gracias. Si a tu parecer lo que tienes es poco, dale gracias. Si al Señor le plació a otros darles más, es su gracia, la misma gracia que está sobre ti. Pero eso no es lo que nos llena de placer. Es Él. Es Él. Es Él. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre.
Gracias por quien tú eres. Perdónanos si en el camino nos hemos perdido. Perdónanos si en el camino nos hemos desviado. Hemos perdido el deleite y el placer en ti. Y hemos querido buscar placer y deleite en otras cosas que lo único que hacen es acrecentar el vacío de nuestro corazón. Gracias por ese jardín. Gracias porque lo pusiste allí para nosotros. Gracias porque en ti podemos estar gozosos y plenos. Gracias. Gracias. Enséñanos a estar agradecidos, a ser agradecidos. Enséñanos a tener contentamiento, Señor. Enséñanos a estar contentos con quienes somos y lo que tenemos en ti. Enséñanos. Que no veamos lo que otros tienen, que no veamos por qué otros logran más. Si buscamos lo que otros tienen o buscamos algo diferente en ti, es porque hemos caído en el engaño de que tú no eres suficiente. Y no es así. Por eso, como lo declarábamos, Señor, despiértanos para tu reino. Para tu reino. Ese reino que comenzó en aquel jardín donde pusiste todo al servicio del hombre. Señor, gracias. Padre, bendigo cada corazón, bendigo cada vida, Señor. Dales gozo, dales gozo. No quiere decir que no tengamos momentos difíciles, pero dales gozo. Dales gozo. Que aprendamos a deleitarnos con lo que tenemos. Que aprendamos a deleitarnos los que tuvimos el privilegio y la gracia tuya de que nos dieras esposo o esposa, Señor. Danos, Señor, que podamos deleitarnos en ellos, encontrar allí, Padre Celestial, todo tu amor, toda tu gracia, todo tu favor. Y aquellos a los que nos diste la gracia de estar solteros, de que todavía no nos has dado familia, Señor, gracias. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias. Porque quieres nuestro corazón. Antes de que le entreguemos nuestro corazón a alguien, quieres nuestro corazón completo. Por eso es que Adán no tuvo la necesidad de una mujer. Todo su corazón era tuyo. En todo, Señor, en todo, tú eres bueno. En todo, tú eres bueno. Gracias. Bendigo cada vida, Señor. Si fue robado el placer, si fue robada la gratitud, Señor, por tu Espíritu Santo declaro que crece nuevamente esa semilla de tu Espíritu en cada uno de ellos. Si fue robado el gozo, declaro que esa semilla crece nuevamente en cada uno de ellos, Señor. Si fue robada la semilla del contentamiento, tenía esto y ya no me parece, ahora quiero esto y ya no me parece, y cuando lo tengo ya no me parece. Señor, si fue robado el contentamiento, Señor, declaro en Cristo Jesús, por tu vida, Cristo Jesús, que la alegría crece nuevamente en cada corazón en este lugar. Y te damos gracias a ti, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro cuidador, nuestro deleite. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal un aplauso de gratitud? Sal y gózate. Gózate. El verdadero gozo está en Él. En Él. Que el Señor me los bendiga inmensamente y que tengamos una semana llena de
alegría, gozo y victoria.